Usamos la palabra con muchísima frecuencia. El estoy deprimida o estás deprimido son términos comunes del lenguaje. Quizá no profundizamos en la trascendencia de su significado. Bienvenidos a Entre Mitos y Realidades, donde el día de hoy nuestros expertos nos despejarán las dudas sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas. Pilar, ¿quién nos acompaña? Gracias, Catalina. Pues para conocer de este tema que a veces trivializamos demasiado, están con nosotros dos reconocidos especialistas. Saludamos a la doctora María Magdalena Ocampo Regla, que es la jefa de servicio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, perteneciente a la Secretaría de Salud. Nos acompaña también el doctor Pablo León Ortiz, con posgrado de alta especialidad en neuropsiquiatría. Es el director de enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Les damos la bienvenida y, si les parece, empezamos ya con la doctora María Magdalena para que nos explique qué es la depresión. ¿Se trata de un estado de ánimo o es realmente una enfermedad seria? Muchas gracias. La depresión es una alteración del estado de ánimo que en realidad es una enfermedad muy grave cuando no se trata. Es una enfermedad que puede generar un grado muy importante de discapacidad a quien la padece, un costo muy alto a las familias de quien la padece y un costo social en general muy alto porque es una enfermedad discapacitante. O sea, es una enfermedad real y que produce una gran discapacidad en quien la padece. Pablo, ¿cuáles son sus síntomas? Bueno, los síntomas principales, y esto es muy importante mencionarlo, porque de hecho esa es la manera en la que hacemos diagnóstico. En psiquiatría no contamos con estudios de laboratorio, de gabinete, como en otras especialidades de la medicina, para decir que una persona está enferma. Entonces los síntomas son realmente la base para hacer el diagnóstico. De esto que, como dice la doctora Ocampo, es muy importante enfatizar que es una enfermedad. Creo que un poco pensando en el nombre del programa, primer mito, que la depresión es un problema exclusivamente psicológico. Eso es falso, esto es una enfermedad. Y los síntomas, bueno, son diferentes síntomas, depende de los criterios de clasificación que se usen, pero fundamentalmente son dos principales, que son estado de ánimo deprimido o tristeza, y otro síntoma que conocemos como anedonia, que este es como la incapacidad para experimentar placer. Entonces, estos dos son fundamentales para que una persona se le diagnostique depresión. Que pase la mayor parte del tiempo triste o decaído y que no tenga esta facilidad o esta capacidad para experimentar placer respecto a la vida en general. Y después vienen otros síntomas. O sea, nunca la ves como feliz. Exactamente. Estas personas no pueden experimentar felicidad y específicamente placer respecto a las cuestiones que a todas las demás personas pues, nos dan algo de placer. Magdalena, ¿pero es fácil que una persona se dé cuenta de que está deprimida o no? ¿O el afectado es el que tarda más en notarlo? Por lo general, el afectado tarda más en notarlo, pero se lo hacen ver las personas que están cerca. Y depende del grado de afectación, porque si es un episodio muy grave, el afectado sí se da cuenta que ya no tiene deseos de vivir. Dentro de los síntomas que puede presentar la persona que la padece, ese es uno de ellos, la idea de ya no querer vivir, tienen alteraciones en el sueño, tienen alteraciones en la energía, tienen alteraciones en el apetito, entonces puede resultarles raro repentinamente empezar a tener alteraciones en estas áreas, algunos. Otros, que son los que han padecido una depresión conocida como distimia, que son los mismos síntomas que mencionaba el doctor León, pero más leves, con una duración muy larga, como de 2 años, se adaptan a vivir de esta manera y entonces dicen, pues es que yo siempre he sido así tristona o tristón, yo siempre he estado cansado, siempre me ha costado trabajo hacer las cosas. Ellos no identifican tanto que padecen esta enfermedad. Se acostumbran a vivir funcionando a medias, pero funcionan. Por eso es que ellos no la reconocen. Alguien que está en un episodio grave
puede o no reconocerlo dependiendo de la severidad. Magdalena, pero entonces, ¿esta enfermedad aparece de repente o no? ¿O tarda en irse gestando? Van apareciendo paulatinamente los diferentes síntomas. A lo mejor en algunas personas el inicio es dificultad para conciliar el sueño o por el contrario, un sueño exagerado y se van agregando todos los síntomas. El resto de los síntomas pueden tener alteraciones en el apetito, alteraciones en la energía, aunado a lo que ya nos comentaba el doctor Pablo León, pero son paulatinos, se van iniciando de manera paulatina, no es que de la noche a la mañana aparezcan todos en su conjunto, van siendo progresivos. Y Pablo, ¿es adquirida o por qué viene esta enfermedad? Bueno, la respuesta no la conocemos por completo. Sabemos que es una enfermedad, como prácticamente todas en psiquiatría, se llaman multifactoriales, es decir, muchos aspectos tienen que ver. Pero sin duda un aspecto que es importante y fundamental sí es la genética. Es decir, sí sabemos que pacientes que padecen esto, es muy probable que en su familia haya otras personas afectadas. Cuando decimos genética no es lo mismo que hereditaria, pero sabemos que hay una fuerte carga biológica. Y esto aunado, pues aspectos de mi ambiente, como puede ser el estrés, los factores estresantes en general de vida, o incluso otras enfermedades que también pueden asociarse con depresión. Entonces decimos que es multifactorial. Pero es hereditaria. Hay un riesgo de herencia, es decir, una persona no hereditaria en el sentido, en medicina nosotros decimos que una enfermedad es hereditaria cuando tiene un patrón de herencia bien conocido. Cuando yo puedo decirle a alguien, tu probabilidad de heredar esta enfermedad es de X%. Aquí no podemos decirle con esa exactitud qué probabilidades tiene de heredar la depresión, pero sí existe un aumento de la probabilidad en el riesgo general. Es decir, si yo tengo un familiar de primer grado afectado, mi probabilidad de padecer la enfermedad también va a aumentar. Porque las enfermedades mentales en general son hereditarias, ¿no? No, la mayoría No. de las enfermedades mentales son multifactoriales, en donde la genética pesa, pero solamente es un factor, como existen también otros que también pueden pesar. Digamos que es solamente una parte de la fórmula para desarrollar un problema de este tipo. Magdalena, ¿hay personalidades más propensas a caer en depresión? No sé, gente tímida, introvertida o cualquiera podemos sufrir episodios de estos. Cualquier persona puede deprimirse, pero hay algunos trastornos psiquiátricos que son enfermedades psiquiátricas, que son trastornos de la personalidad, que los hace un poco más susceptibles a padecer depresión. Entonces ahí se juntan dos enfermedades, ¿no? El trastorno de personalidad y la depresión. El trastorno de personalidad limítrofe tiende a cursar con más episodios de depresión, pero no es que específicamente un tipo de característica de la persona la haga propensa, no. En psiquiatría, algunas enfermedades psiquiátricas tienen una alta asociación con la depresión. Los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, tienen una alta asociación Anorexia, con la depresión. bulimia. Así es, así es. Son asociaciones, no es que por padecerlos o por ser muy introvertido necesariamente se inserte ahí la depresión. Pero entonces podemos decir que si una persona que la ves feliz normalmente o que ríe, extrovertido, puede también... Claro, puede sí. también padecer un episodio depresivo, como mencionaba el doctor, es multifactorial, puede ser que varios eventos de vida se le junten en un solo momento y eso facilite la aparición de la depresión, aunque haya sido muy jovial el resto del tiempo, ¿no? Y Pablo, ¿en quién se da más? ¿En hombres o en mujeres? Eso sí lo sabemos bien. De hecho, es el doble de probable en mujeres que en hombres. Es decir, la relación mujer-hombre es de 2-1. Entonces, podremos decir que más a las mujeres. ¿Y niños? También existe niños. En edad infantil no hay diferencia realmente entre géneros. Ahí no se sabe bien cuál es la causa. Sí se sabe que esto trasciende a lo cultural, porque uno podría pensar, bueno, en una sociedad tal vez machista como la nuestra, pues es lógico que la mujer se deprima más que el hombre. Pero esto es algo que se replica en todas las latitudes, es decir, aún en países con una gran igualdad o equidad de géneros, también ahí es el doble de frecuente.
Entonces, ¿Por qué pasa eso? No parece sabemos. que no se sabe a ciencia cierta, desde luego tienen que ver factores biológicos que no entendemos del todo Las y hormonas, quizá no. probablemente endocrinológicos, probablemente hormonales, es algunas de las posibles causas. Pero en niños también existe, pero ahí es igual entre hombres y mujeres. Ahora, no es más frecuente en niños. De hecho, los picos de edad son justamente en la edad más productiva de la vida. Ahí es donde se presenta la mayor prevalencia. O sea, que ¿en qué edad, de qué entre edad? los 30 y los 50 años, por ejemplo. Es cuando más... Es uno de los principales picos de depresión. Y después en el adulto mayor, después de los 65. Eso te iba a decir. Hay también, de acuerdo a la edad, pues siempre se habla de ancianidad con depresión, ¿no? Tampoco es una regla. Tampoco podemos decir que el adulto mayor por fuerza va a desarrollar síntomas depresivos. Pero es cierto que es una edad de riesgo, es una edad vulnerable, en donde sí, un adulto mayor tiene una vulnerabilidad alta a desarrollar un problema como la depresión o en realidad como muchos otros padecimientos de salud mental. Sobre todo, Magdalena, si están solos o no afecta eso. Influye. Influye. No es la causa, pero por supuesto que influye. El no tener esta interacción social es un factor que puede contribuir al desarrollo de la depresión, o el haber perdido a toda su familia es un cúmulo de pérdidas que en algún momento pueden favorecer la aparición de la enfermedad. No es igual, o sea, no es forzoso que por estar solo la va a padecer, pero puede contribuir a la aparición de esta patología. Vamos a un brevísimo corte. Enseguida regresamos. Depresión, no se lo pierda. Seguimos hablando del tema de la depresión. Y le quiero preguntar aquí al doctor Pablo, que nos hablabas antes de unos de los mitos de la depresión. ¿Es un mito también que solo la padecen personas que son débiles? No, bueno, de hecho, sí, de hecho eso es una mentira, ese es un error. Es decir, la depresión la puede padecer quien sea. Y creo que un mito muy importante de desmentir es precisamente eso, que la depresión está asociado, por ejemplo, a mi carácter o a mi forma de ser o a mis habilidades para lidiar con la vida o con el día a día. La depresión es una enfermedad y como tal puede darle a cualquier persona independientemente de su forma de ser, de su carácter y desde luego pues de sus habilidades de confrontamiento ante la vida, ¿no? ¿Y por Entonces, qué sí. estigmatizamos tanto a los enfermos? Decimos, ay, lo que decía Catalina en la presentación, ¿no? Ah, está deprimido Claro. o está loco cuando empieza a ir al psiquiatra y demás. Sí, bueno, de hecho eso ocurre con todas las enfermedades mentales. El estigma y el tabú es una de las principales causas por las cuales el paciente no busca atención médica. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, a mí me parece que culturalmente siempre tendemos a estigmatizar lo que no conocemos. Pero a mí cuando la gente me habla acerca del estigma en depresión, las enfermedades mentales, a mí me suena como cuando decían hace cientos de años que la epilepsia se debía a posesión demoníaca, ¿no? Okay, sí. Y hoy pues decimos, eso nos parece algo ridículo. Me parece que lo mismo va a ocurrir, no sé, espero que pronto con estas enfermedades. Claro. O sea, hablar de ellas ayuda. Por supuesto, es la única manera para poder lidiar con el estigma y hacerlo a un lado, es que las personas conozcan acerca de estas enfermedades. Una, que son enfermedades. Dos, que causan muchos problemas a nivel personal, familiar y social, ¿no? Y tres, que pueden tener un final muy malo, ¿no? Aunque no es precisamente una de las causas de suicidio, la depresión puede llevar a una persona a suicidio. Hay muchas causas que pueden llevar a alguien a suicidarse, pero la depresión es una de ellas. Y el no tratarlo puede acabar en algo tan catastrófico como el suicidio, o puede ir acabando lentamente con la vida de la persona a lo largo de todos los años que le queden por vivir, porque no puede funcionar. Pablo, ¿y es algo que psicológico, digamos, o afecta algún área del cerebro? No, cuando yo diagnostico depresión,
siempre y por fuerza hay una alteración química de base, independientemente de lo que me haya llevado esa alteración bioquímica. A veces pesa más el ambiente, a veces pesa más mi genética, como decimos, es multifactorial. Pero una vez que una persona tiene todos los síntomas necesarios para decir que está deprimida, ahí por fuerza, sabemos, hay una alteración bioquímica de base, que se ha demostrado tras mucha investigación clínica básica en todo el mundo, donde se demuestra que una persona con los síntomas de depresión ya tiene alteraciones en la bioquímica y en el funcionamiento del cerebro. Entonces, con un análisis de sangre te puedes enterar. No, ese es el problema. Las formas en las que o en las que se ha visto que hay alteraciones biológicas son métodos de investigación, métodos que todavía no están disponibles para su uso rutinario, pero que están disponibles en centros o en grandes centros de investigación alrededor del mundo. Es ahí donde vemos las alteraciones, todavía no a nivel de un laboratorio de que rutina. puedas ir a tomarte sangre y te digan. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Tiene tratamiento la depresión? ¿Se puede curar? Por supuesto, tiene tratamiento, es una enfermedad que se controla, el tratamiento es complejo, el tratamiento consta de cambios en el estilo de vida, fármacos y psicoterapia. No podemos dejarle la carga a una sola de estas partes como para poder considerar que va a remitir el cuadro depresivo. Tiene que hacerse todo en conjunto para lograr la remisión de la enfermedad. Sí tiene remisión, sí remite, pero es una enfermedad que tiende a hacerse crónica y es una enfermedad que con cada presentación puede tener más síntomas, de más difícil control y que tome más tiempo mitigarlos. Entonces es importante el tratamiento. ¿Y cómo la familia o el entorno puede ayudar? Porque a veces decimos, ay, pues anímate, sal, pues busca algo que hacer, si todo está en tu cabeza. ¿Eso ayuda o al contrario? No, por supuesto que no ayuda. Genera más enojo y más problemas familiares. Y la misma depresión hace que la situación familiar se vuelva complicada. Bueno, el no sentirse entendidos o comprendidos por la familia pone peor las cosas. La manera de ayudar es llevar a la persona con un médico para que el médico haga el diagnóstico. ¿Médico normal? Tratarse. ¿Médico internista o qué tipo de médico? No, un psiquiatra, no. La idea que se tiene ahora de la Organización Mundial de la Salud es que desde el primer nivel de atención, o sea, el médico de primer contacto pueda identificarlo, el médico está capacitado para identificarlo. Si no le gusta tratarlo, porque bueno, no a todos los médicos generales, como médicos nos gusta tratar todas las enfermedades, lo puede derivar con el psiquiatra, pero tiene que ser un médico el que haga el diagnóstico. El general, el internista están capacitados para poder identificar la depresión. Y si quieren derivarlo con un psiquiatra para el tratamiento, está excelente. El chiste, el objetivo de esto es que se le dé tratamiento a la persona, que se identifique y se trate. Pablo, ¿por qué representa un problema social? Bueno, como todas las enfermedades que ocurren en una gran cantidad de la población y que por eso son consideradas enfermedades de salud pública, la depresión debe ser considerada como una enfermedad de salud pública. De hecho, lo es por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Incluso la tienen sus primeras causas de discapacidad a nivel mundial. ¿Por qué impacta mucho en la sociedad? Precisamente porque impacta o puede impactar en personas jóvenes o en personas en edad productiva. Y puede llevarlos a producir o puede llevarlos a una discapacidad muy importante. ¿A qué me refiero con discapacidad? Por ejemplo, a no poder levantarse a trabajar. Es decir, una persona con una depresión severa puede que ya no pueda levantarse a hacer su vida cotidiana. Y en ese sentido, pues deja de ser una persona productiva a nivel social. Desde luego, con lo que eso impacta también a nivel individual y a nivel de su núcleo familiar. Sí. He oído, no sé si sea cierto o no, que el deprimido busca conscientemente hacerse daño. ¿Es cierto esto o no? No necesariamente. Quien busca hacerse daño no tiene siempre la depresión detrás. Alguien deprimido con ideación suicida o con una planeación ya suicida no busca hacerse daño, busca matarse. Las autolesiones no pertenecen específicamente a la persona con depresión. Puede hacerlo, pero no es que la depresión lo lleve a las autolesiones. Generalmente
es un trastorno en el control de impulsos, lo que los lleva a autoagredirse, que no necesariamente lo tiene un paciente deprimido, o algún trastorno de la personalidad también puede contribuir a las autolesiones. O a dejarse, abandonarse por completo, no ir al baño, hacer sus necesidades en la cama, no salir. ¿Eso tiene algo que ver también con estados fuertes de depresión o no? Sí, la depresión es muy severa y la afectación a nivel motor, o sea, el nivel de movimiento y de la energía es muy grave. Sí, puede hacer que una persona se la pase postrada en cama hasta que reciba tratamiento. Y Pablo, ¿hay distintos tipos de depresión o son niveles? Más bien son niveles de severidad. O sea, la depresión es una enfermedad. Hay formas, como ya lo mencionó el doctor Ocampo, crónicas, que se llaman entonces de una manera un poco distinta, distimia, pero siguen siendo cuadros depresivos, solo que más prolongados. Y después en los episodios depresivos los dividimos en leve, moderado, severo, dependiendo del número y la severidad de los síntomas que tienen. Y los tratamientos se ajustan un poco dependiendo a la severidad que tienen. Hay actualmente, como que se menciona mucho en los colegios, niños que se cortan. ¿Es depresión? No realmente. No. No, eso sí, efectivamente es algo que los psiquiatras vemos cada vez más en los consultorios. Mucho. Un fenómeno que se llama de cutting o de corte. Sí. Y bueno, pues las razones para eso involucran lo social, involucran lo familiar, involucran, sí, algunos de ellos con algunas cuestiones mentales, pero no todos. Muchos lo hacen simplemente como una conducta de imitación o para sentirse parte del grupo sin propiamente tener un problema mental o de salud mental. Entonces no, yo creo que la depresión le puede dar a quien sea y la persona deprimida no quiere sentirse mal, tampoco quiere hacerse daño. De hecho, la gente con depresión quiere salir de su depresión. Si se deja en la parte motora, en la parte alimenticia, no es porque ellos quieran hacerlo, es porque de verdad la enfermedad los está discapacitando. ¿Y hay en algún estadio en que uno solo, sin ayuda, pueda, por su fuerza de voluntad, salir de la depresión? No realmente. Hay episodios, por ejemplo, episodios leves que pueden remitir espontáneamente. O sea, el curso natural de la enfermedad a veces puede tener esas como ondulaciones y el paciente de estar deprimido puede de pronto empezar a sentirse mejor, pero no como un acto voluntario, sino como un ciclo que a veces ocurre en la enfermedad. Pero no, eso sería como decir que un paciente diabético puede quitarse la diabetes con voluntad. Y se confunde, Magdalena, con la ansiedad. La ansiedad es un síntoma que puede estar asociado a la depresión. Frecuentemente van de la mano. No es que se confunda, sino que la ansiedad puede ser parte del episodio depresivo como un síntoma. ¿Y cómo definirías la ansiedad? Pues es esta sensación de intranquilidad, de inquietud, de pensar que algo malo va a suceder, de no poder estar en paz, ¿no? En algunas personas incluso de estarse moviendo porque tienen incapacidad para estar en un solo lugar de lo afectadas que se sienten por este síntoma. Ok. Pablo, ¿y hay forma de prevenirla? ¿O qué consejos nos podrías dar? Sobre todo cuando dices que si un pariente la ha tenido, tenemos el que a lo mejor nos da. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que nos pase? Si es que se puede, claro. Pues realmente evitar que a mí me dé un episodio depresivo es difícil. No hay medidas específicas para evitar un episodio depresivo. Esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera y en cualquier momento. En general, lo que recomendamos es lo que recomiendan todos los médicos siempre. Es un estilo de vida saludable. Es decir, el mantener una actividad física regular, y por regular me refiero de 30 a 45 minutos al día, por lo menos 5 días a la semana, el mantener una alimentación balanceada, el mantener activa mi mente y mi cuerpo, es decir, la actividad cognitiva, la actividad mental, el tener una red de apoyo, un grupo de interacción social frecuente con otras personas, cuidar aspectos como de mi salud general, es decir, factores como la obesidad, como el sedentarismo, todo esto son factores que pueden asociarse en alguna medida. Pero tampoco podemos decir que una persona que hace todo eso tiene seguro que no le va a dar depresión. Hay muchos pacientes que hacen todo bien
y aún así presentan episodios depresivos. Y cuando decimos ahí, pues tómate una copita para alegrarte No. y demás, eso es lo peor que podemos hacer. Eso es pésimo, porque la depresión es una de las causas por las cuales un paciente se engancha en una adicción o se engancha en alguna sustancia. Magdalena, y lo que se conoce como depresión posparto. Eso es parte de la misma depresión. Pueden definirse como depresión posparto, como depresión estacional, como depresión en algunos eventos de la vida como posmenopáusica, ¿no? Pero es todo parte del mismo episodio depresivo. Es depresión. Nombres diferentes porque se presenta en etapas distintas de la vida, pero como ya lo mencionaba el doctor León, es depresión. Todo forma parte de lo mismo, pero dependiendo en la etapa de la vida que se presente, es el nombre que se le pone, aunque pertenece al mismo grupo. Correcto. Y una curiosidad que tenemos aquí a dos doctores. ¿A los psiquiatras, psicólogos y demás también les da depresión? Claro que nos da depresión, claro, sí, no estamos exentos. Ajá. ¿Y que se tratan entre ustedes? O... Bueno, en general- ¿Es más fácil de reconocerlo, por lo menos? Claro. Probablemente sí, es más fácil de reconocerlo, que eso es muy importante. En general la gente tiene que estar enterada, ¿no? Y para estar enterado, pues uno solamente tiene que estar documentado. Pero bueno, sí, entre médicos, y además esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Siempre buscamos a otro colega. Automedicarse nunca es bueno, ni entre médicos. Ni entre médicos, ¿no? Así es. Muy bien. Pues voló el tiempo, pero ya escuchamos a los especialistas y solo queda estar alertas para combatir este mal que tanto puede afectarnos. Gracias a nuestros especialistas, lo mismo usted, querido público, y los esperamos en una próxima emisión de Entre Mitos y Realidades con un tema que seguro les va a gustar la próxima semana.